Muy bien. Buenos días. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 13. Colosenses 1, a partir del 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz, por medio de Él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando la falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro, conforme a la administración de Dios que me fue dada por beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Es un pasaje largo, pero increíble. No sé si alguno de vosotros ha venido esta mañana con alguna preocupación en su corazón por alguna cosa que tenga carga en su corazón. Pero cuando leemos textos como este, yo por lo menos me doy cuenta de que no importa cuál sea la circunstancia o el motivo que te rodee o que me rodee a mí, porque el Señor está por encima de todas las cosas y está al control de todas las cosas. Cristo tiene la primacía en todo y ahora vamos a ver qué significa esto. Me gustaría que analizásemos brevemente lo que vimos la semana pasada. Vimos que Pablo daba gracias por el fruto que habían tenido los colosenses. Pero en el versículo 9 dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Esto era el motivo de oración de Pablo, para que tuvieran un mayor conocimiento, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Pero esto era con un motivo, versículo 10,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Y luego en el 11 dice fortalecidos con todo poder, y al final del 11 dice perseverancia, para obtener toda perseverancia, paciencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Esta era la oración que tenía Pablo por los colosenses. Pero, ¿por qué todo esto es posible? ¿Por qué es posible que seamos llenos del conocimiento de Dios? ¿Por qué es posible que podamos andar como es digno, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra? ¿Por qué es posible que podamos estar fortalecidos con todo poder? ¿Por qué es posible que el Padre nos capacite? Porque Él, Cristo, lo ha hecho posible, lo hace posible y lo hará posible. Porque Cristo ha obrado, obra y obrará, y seguirá obrando. Cuando alguien en algún área de la vida está por encima de algo, ¿cuál suele ser la actitud de ese ser humano? Normalmente suele llenarse de arrogancia y creerse que es el mejor del mundo, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en algunos ejemplos en nuestros gobernantes. Se piensan que son los amos del mundo y actúan de manera, algunos, megalomaníaca. Se piensan que ellos son los amos, los reyes del universo y sobreactúan y están en un escenario porque se creen que están por encima de los demás. En el mundo, por ejemplo, del deporte, si alguien es muy bueno, normalmente lo que suele ocurrir es que se llena de orgullo y de prepotencia y entonces dice, wow, qué bueno soy en este deporte, en el fútbol, por ejemplo, y no hay nadie que sea tan bueno como yo, y está en esa posición alta. O alguien que se cree muy sabio, muy estudioso, se piensa que lo sabe todo. ¿Nos suena todo esto? Entonces yo sé más que nadie porque estoy por encima en conocimiento de este y de aquel. O si tengo más dinero que los demás, entonces pienso que tengo un estatus que otros que son pobres no tienen. O un jefe en el trabajo que abusa del empleado mandándole cosas en vez de arremangarse él juntamente con el empleado y hacer y trabajar juntamente. Pero todos estos ejemplos que he mencionado son personas limitadas, son personas mortales, son personas pecadoras, son personas que están un poco por encima a lo mejor de alguien. Pero aquí, en este texto, estamos hablando de Cristo. Cristo no está un poco por encima de alguien. Cristo está infinitamente por encima de todo. De todo. Cristo tiene la primacía en todo. Primacía significa superioridad, ventaja o excelencia, que algo tiene con respecto a otra cosa. Eso es la primacía. Cristo tiene la superioridad y la excelencia en todo. En todo. Si Cristo actuara como nosotros, entonces sería el ser más prepotente de todo el universo. Pero Cristo no ha actuado así. Y ahora lo vamos a ver. Cristo tiene la primacía en la redención. Cristo tiene la primacía en la creación. Cristo tiene la primacía en la Iglesia. Y Cristo tiene la primacía en la predicación de la palabra. Cristo es el que está por encima de todas estas cosas, pero además el que las gobierna y el que las sustenta. Increíble, ¿verdad? ¿Podemos pensar en alguien que sea tan completo y tan superior como lo es Cristo? Pues no, no existe nadie como nuestro Dios. Vamos a empezar con el versículo 13. Pero antes me gustaría que nos fijáramos en una cosa. Versículo 13 dice, Él nos libró. Más adelante dice, y nos trasladó. Versículo 14, en quien tenemos redención.
Si nos vamos fijando en todo esto que estoy diciendo, está poniendo el punto de mira en todo momento en Él, en Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Al final del 16, por medio de Él y para Él. Versículo 17, y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Versículo 18, Él es también la cabeza de la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Al final del 19, en Él habitará toda la plenitud. Versículo 20, por medio de Él reconciliar todas las cosas. También al final del 20, por medio de Él, repito, ya sean las que están en los cielos o en la tierra. Versículo 22, y Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Y al final del 22, para presentarnos sin mancha irreprensibles delante de Él. Luego vemos que aquí Pablo está poniendo todo su énfasis en Cristo, en Él, todo el rato en Él, por medio de Él, para Él, por Él. Y esto no es casualidad, está poniendo el centro porque Cristo es el centro. Cristo es el centro de toda la obra de salvación. Cristo tiene la primacía en la redención. Versículo 13. Él nos libró del dominio de las tinieblas. Lo hizo Él. No lo hicimos nosotros porque somos sabios y entonces en nuestra propia inteligencia dijimos, que hay un Dios y entonces voy a decidir a seguirle. Y de esa manera yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de su Hijo. No, lo que está diciendo aquí es que Él fue el que nos libró. Él es el que lo ha hecho. Él es el que te ha llamado a ti por nombre y te ha dicho, ven, ha transformado tu vida, has nacido de nuevo, has sido regenerado y has sido trasladado de ese mundo de tinieblas, de oscuridad y de pecado, al reino de su Hijo. Eso es lo que ha hecho Dios. Dios lo ha hecho. En Él nos libró del dominio de las tinieblas. Nos trasladó. Está hablando en pasado. Él lo hizo en aquella cruz, pero Él lo hizo también en los días de la eternidad antes de que el mundo existiera. Efesios 1, 3 dice lo siguiente. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vemos aquí que Él lo hizo antes de la fundación del mundo. Nos predestinó antes de que el mundo fuera, por supuesto, mucho antes de que naciéramos cada uno de nosotros. Ahí lo hizo y lo completó. Esa decisión la completó en la cruz, muriendo por nosotros. Gloria a Dios. Él es el que nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y ahora en el 14 habla en presente, en quien tenemos redención, en quien tenemos salvación, en quien tenemos un rescate eficaz. Esto me hacía pensar en cuando alguien es secuestrado y se pide un rescate, ¿verdad? Pero no tienes todas las garantías. Es secuestrado, pagas un rescate y a lo mejor no devuelven a esa persona. En este caso tenemos todas las garantías porque Cristo ha pagado el rescate eficaz, el rescate que necesitábamos para ser rescatados del mundo de tinieblas en el que vivíamos. Ese es nuestro Dios. Ese es el que tiene la primacía en la redención. Pero además, si Cristo tiene el control y la primacía en la redención, en nuestra salvación y en nuestro rescate, no tenemos de qué preocuparnos, porque ese Rey de Gloria que ha traspasado los cielos, ese Rey de Gloria que ha creado todas las cosas, ese Rey de Gloria que es todopoderoso y que los cielos de los cielos no pueden contenerle, es el que nos ha trasladado
del dominio de las tinieblas al reino suyo. No hay nada que pueda cambiar eso. Gloria a Dios. Él tiene la primacía en la creación. Dice el versículo 15 que Él es la imagen del Dios invisible. Hay una herejía y una doctrina que siempre ha circulado desde el principio, y es que Cristo no era Dios. Y en este tiempo, además, circulaba otra idea, y era que Cristo no tenía un cuerpo, era alguien espiritual, no había tenido un cuerpo. Y aquí el apóstol Pablo está contrarrestando este tipo de ideas y de doctrinas y de falsas cosas que se estaban divulgando y se estaban diciendo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si alguien tiene alguna duda, Cristo es Dios. Pero no solamente es Dios, sino que es su imagen. Dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo ha dado a conocer a Dios. Cristo es la imagen del Dios invisible. Así que, si alguien tiene o ha tenido alguna duda, aquí la aclara Pablo, la aclara la Escritura. La palabra de Dios dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí no debemos de entender que Cristo fue el primero en ser creado. El texto no está hablando de eso. Está diciendo que Él es el primogénito de toda la creación. Él, por medio de Él, para Él y en Él ha sido creado. Ahora lo explica después. Dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. En Él fueron creadas todas las cosas. A eso se refiere a que es el primogénito de la creación, el que tiene la primacía en la creación, el que ha creado todas las cosas. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo es el que ha hecho todas las cosas. Así que cuando en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando dice eso, está hablando también de Cristo. Cristo creó los cielos y la tierra, porque es la imagen del Dios invisible, pero además es Dios mismo. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está hablando la Trinidad entre ellos, diciendo Dios mismo en tres personas, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Ese es Cristo. ¿Podemos imaginar a alguien que sea superior a Cristo? No lo hay. Está por encima de todas las cosas. Tiene la primacía de toda la creación. Primogénito también se podría decir el primero en prioridad y soberanía. El primero en prioridad y soberanía. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Y aquí dice visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Es decir, Dios ha creado todo lo que vemos, ha creado este planeta, ha creado todas las plantas, ha creado todos los animales, nos ha creado a nosotros, ha creado las estrellas que podemos ver desde aquí, ha creado el sol, lo ha creado todo. Pero también lo que no vemos
Y entiendo que aquí no está hablando de los seres microscópicos, de los virus o las bacterias. No está hablando, podría decirse, sí, bueno, eso también es invisible, pero aquí, por lo que dice, está hablando de seres angelicales, de seres celestiales, dice, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todos los seres que han sido creados por medio de Él. Él los ha creado, pero también han sido creados para Él. Nosotros hemos sido creados para Cristo. Hemos sido creados para Él. No pensemos que somos seres individuales, que podemos estar aquí y allí. Dependemos de Cristo porque hemos sido creados para Él y por Él. También los seres celestiales. Ahora sabemos que hay seres malignos. Esos seres también han sido creados. En su origen no eran malignos, pero debido a su maldad y al alejarse de Dios, se convirtieron en malignos. También han sido creados por Él. Todo ha sido creado por Él y para Él. Luego Cristo tiene la primacía en toda la creación, porque ha sido creada para Él y por Él. Este es Cristo. Este es al que vamos cada día a orar. Este es el que pasamos tiempo en intimidad con Él. Este es el que nos acompaña cada día en nuestra vida. Este es el que nos ha salvado y nos ha redimido. Así que Cristo, estando en una posición, siendo infinitamente superior, se hizo hombre. Vivió en esta tierra bajo un cuerpo como el nuestro, bajo la maldición del pecado y de la muerte. Tuvo que sufrir cosas parecidas a las nuestras y peores. Tuvo que morir crucificado en una cruz por nuestros pecados y por nuestra maldad. ¿Él tenía necesidad de esto? Ninguna. Ninguna. Pero lo hizo porque es misericordioso y compasivo. Lo hizo porque Dios es así. Es un ser lleno de amor, de misericordia y de compasión. Gracias a que Dios es así. Si no, todo habría terminado en Génesis 3. El hombre cae, la creación es destruida. Punto y final. Pero en Cristo se sostienen todas las cosas, en lo que Él hizo. Versículo 17 nos habla de la eternidad. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Él no tiene principio de días. Él no ha sido creado. Él es antes de que el mundo fuese, porque es eterno. No tiene ni principio, ni fin temporal, ni de creación, porque Él es el creador. Y además es todopoderoso. Todas las cosas en Él permanecen. Dice la Reina Valera, subsisten. Todas las cosas en Él subsisten, permanecen, se conservan unidas. Cristo es el que conserva todo unido, el que hace posible que tengamos aliento de vida. Y cuando eso deja de ocurrir, es porque Cristo ha decidido que deje de ocurrir. Cristo está al control de nuestra vida. Cristo está al control de este planeta. Cristo es el que hace que el sol no explote. Cristo es el que hace que haya una armonía en el universo y no se choquen unas estrellas y unos planetas con otros. En Él subsiste toda la creación y también la salvación. Todo subsiste en Él. Todas las cosas permanecen en Cristo. Ese es Cristo. Lo conocemos como alguien que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que nos ha mandado el Espíritu Santo, que nos ha dado la Iglesia. Pero aquí vemos facetas de Él que son inimaginables, inescrutables, no podemos entenderlas, porque no hay nadie como Él. Su poder hace que todas las cosas subsistan y permanezcan. ¡Qué maravilla!
Ahora voy a hacer aquí un pequeño parón, un pequeño inciso, podríamos decir, bueno, ¿y todo esto para qué me sirve saberlo? Porque Cristo, que es Dios sobre todas las cosas, es el que me ha salvado. Así que cuando dice en el versículo 9, Pablo está pidiendo por el conocimiento, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Esto es posible porque este Dios, que es así, lo hace posible. Y ahí podemos ver su bondad. Así que cuando caminamos y pensamos en estas cosas, cuando la vida se convierte a veces cuesta arriba, o cuando tenemos problemas, o cuando vemos que estamos fallando en cosas, o estamos pecando, o estamos cayendo, debemos de pensar en lo que Cristo ha hecho siendo quien es y andar como es digno, sabiendo que Él es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y sabiendo también que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que lo hace. Yo tengo que ser diligente y esforzarme, sabiendo que sin Él no tengo nada que hacer. Él tiene la primacía en la Iglesia. Él tiene la primacía en la Iglesia. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y cuando pensamos en esto, realmente mi cabeza, o tu cabeza, es la que dirige el cuerpo. Un brazo solo, una pierna sola, es más, el cuerpo sin la cabeza. No sé si alguna vez habéis escuchado la expresión esta de anda como pollo sin cabeza. Esto es porque cuando se le corta el cuello a un pollo, sigue caminando, pero ya no tiene cabeza, por lo cual, hasta que tiene ese último aliento de vida, está andando sin saber qué hace, porque realmente lo que hace que nuestro cuerpo se dirija de una manera ordenada es la cabeza. Y de una manera coordinada, y de una manera real y consciente, que tenga sentido. Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él es el que dirige la Iglesia, porque es la cabeza. Él es el que coordina la Iglesia. Él es el que da los dones a la Iglesia. Él es el que imparte el Espíritu Santo para que la Iglesia crezca con poder. Él es el que fomenta y obra en la Iglesia para que se predique el Evangelio. Él es el que hace que andemos como es digno. Él es la cabeza de la Iglesia y tiene la primacía en la Iglesia. Así que cuando alguien en la Iglesia sirve porque es la voluntad del Señor. Cuando alguien en la Iglesia está haciendo algo, es por la voluntad del Señor. Cuando alguien expone la palabra, el Señor está ahí, porque Él está dirigiendo la Iglesia. Yo a lo mejor soy una mano o un codo, tú a lo mejor eres un dedo del pie, pero todo eso no se va a coordinar, ni se va a mover, ni va a tener ningún sentido si la cabeza no lo mueve coordinado perfectamente. Eso es lo que hace Cristo. Cristo hace que su Iglesia sea un cuerpo coordinado que se mueve para glorificarle. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Es el principio, el primogénito, vuelvo a repetir esta palabra, el primero de entre los muertos. ¿Por qué esto es importante? Porque Él volverá un día, los muertos resucitarán, nosotros resucitaremos con un cuerpo semejante al suyo, pero Él ha sido el primero, Él ha sido el primero en hacerlo. Y Él cuando regrese hará lo mismo con nosotros. Y esto es básico en nuestra fe. La esperanza de la gloria venidera es básica en nuestra fe. Dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Porque nuestra esperanza está en los cielos, en la resurrección de los muertos, cuando nuestro cuerpo y nuestra alma será completamente redimida y salvada, aunque ahora estamos redimidos y salvados.
pero ahí habrá una plenitud total. Dice 1 Corintios 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego vemos que Cristo es el primero en resucitar de los muertos. Y eso es lo que está diciendo aquí. También en eso tiene la primacía. Y esto tiene que ver con nosotros, con su Iglesia. Y vemos en el versículo 19 que al Padre le agradó que en él habitase toda plenitud, toda la plenitud de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de Dios. Colosenses 2, 8, a partir del 8 dice: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a principios elementales del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Ese es Cristo, en el que habita toda la plenitud de Dios. No es un poco Dios, no es Dios 50% o un porcentaje, es 100% Dios y 100% hombre. Pero además, Cristo es la cabeza de la Iglesia y tiene la primacía en la Iglesia porque ha sido por medio de Él, en su propio cuerpo y en su propia sangre, como Él nos ha reconciliado. No solamente Él es la cabeza de la Iglesia, es que Él es el utensilio, el medio para salvarnos. Siendo ese Dios todopoderoso, que habita toda la plenitud de la deidad en Él, nos ha reconciliado por medio de Él. Él es el que nos ha reconciliado. Ahora, quiero mirar aquí porque dice el versículo 20, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo. Y aquí cuando dice todas las cosas, algunas personas lo han utilizado para decir que realmente al morir Cristo en la cruz, todos los hombres no irán al infierno porque Él ha reconciliado todas las cosas. Pero por otros textos de la Escritura sabemos que solamente aquel que pide perdón al Señor y que cree en el sacrificio de Cristo, solamente ese es salvado de la condenación eterna. Lo dice en innumerables ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Él. El que está fuera de Cristo no puede tener salvación. Así que aquí cuando dice reconciliar todas las cosas y luego más adelante dice, repito, las que están en la tierra y las que están en los cielos, entiendo que se está refiriendo a que todo debería haber acabado en Génesis 3. El hombre cayó, vino la maldición del pecado y sin un plan de redención en Cristo, todo debería haber terminado ahí. Pero hay una gracia común que no es salvación hasta el día que Él regrese, que mantiene todas las cosas en el estado que están actualmente. Pero eso sin Cristo no podría haber llegado a suceder. Si Cristo no hubiera estado en medio de la ecuación, no estaríamos hoy aquí. Pero ni nosotros, ni los no creyentes, ni este mundo, ni nada. Así que cuando dice reconciliar consigo todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, entiendo que no está refiriéndose a que todo el mundo es salvo, porque no lo es. Si no, Satanás también sería salvado a través de Cristo y sus ángeles. Pero dice Apocalipsis 20 que serán lanzados al lago de fuego y azufre, donde será el lloro y el crujir de dientes perpetuo. Así que sabemos
que en este pasaje no se está refiriendo a eso. Vemos una vez más que solamente en Cristo tenemos esa redención y ha sido hecho por medio de su sangre, por medio de su cuerpo. Así que aquí vemos el mensaje del Evangelio, que Cristo se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que llevó una vida perfecta y justa, sin pecado, que ese justo, sin pecado, murió en una cruz para que el injusto, tú y yo, podamos ser justificados delante del Padre. Resucitó siendo el primero y volverá para resucitarnos y para que tengamos una vida eterna y plena con Él. Ese es el Evangelio. Pero Cristo es la clave. Sin Cristo todo eso es imposible. Así que el que no cree en Él y el que no va a Él nunca podrá tener perdón de pecados y nunca podrá tener salvación si no lo hace. Así que si en esta mañana tú has sido regenerado por Cristo y has nacido de nuevo hace algún tiempo y continúas perseverando en la fe, eres bienaventurado. Si no es así, no esperes más. Cuando llegues a tu casa, cierra la puerta de tu habitación, ve a Cristo, pídele perdón por tus pecados y tu maldad, y tus pecados serán perdonados en ese sacrificio en la cruz. Y el día que Cristo venga, resucitarás con Él y estarás con Él por siempre, no por tus méritos, no por mis méritos, no por lo que haga o deje de hacer, sino por lo que Él ya ha hecho en la cruz. Su cuerpo y su sangre derramada en la cruz es la que tiene todos los méritos. Nosotros no tenemos ningún mérito. Solo podemos intentar andar agradándole en todo, como dice aquí, dando fruto en toda buena obra. Versículo 10. Dice, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, esto era lo que éramos, hostiles, enemigos de Cristo, enemigos de Dios, de ánimo hostil, ocupados en malas obras, opuestos a Dios. Sin embargo, Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte. Eso es lo que Cristo ha hecho. Bajó, se hizo hombre para morir por sus enemigos. No por alguien amigo, sino por alguien hostil. Eso fue lo que Cristo hizo. Dio su vida por personas hostiles hacia Él, enemigos hacia Él. Y eso éramos tú y yo, hasta que Él nos redimió y nos rescató. Ahora, esto es con un propósito. Lo volvemos a ver otra vez. A fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Realmente tú te ves santo, irreprensible y sin mancha? Yo no. Si yo me analizo y veo mi vida cada día, cada minuto, cada hora de mi vida, yo no soy ni santo, ni irreprensible, ni sin mancha. Es en Cristo. En Cristo soy santo. Él me ha apartado para Él. En Cristo soy limpio. El Padre me ve limpio a través de Cristo. En Cristo soy irreprensible, porque Cristo fue irreprensible. Esa es nuestra realidad. En Cristo todas estas cosas se hacen realidad. Ahora, debemos de ir caminando hacia estas cosas, hacia una vida de santidad, hacia una vida en la que cada vez seamos más irreprensibles. De hecho, el versículo 23 dice, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, es decir, perseverando. Y esto me recuerda a la parábola del sembrador, cuando una semilla caía entre pedregales o entre espinos, que era lo que ocurría, que no crecía y se ahogaba. Pero el que permanece, el que persiste en la fe, bien cimentado,
ese es el que lleva fruto y el que permanece hasta el fin, hasta el día de la resurrección. Así que nuestra labor es permanecer bien cimentados en la palabra de Dios y en la oración, constantes, sin movernos y teniendo siempre fija la esperanza en los cielos. Nuestra mirada en el día de Jesucristo, cuando Él regrese y nos resucite. Y vendrán tormentas, vendrán tempestades, vendrán situaciones muy difíciles, vendrán todo tipo de cosas, pero nuestra esperanza puesta siempre en Cristo, sin movernos ni a un lado ni a otro, permaneciendo bien cimentados y constantes. Ahora, si esto ocurre, es porque Cristo está obrando en tu vida y en la mía. Si no, no ocurriría. Pero nuestra responsabilidad es permanecer firmes, bien cimentados en la fe y sin movernos de la esperanza. Luego vemos una vez más que Dios es el que lo hace, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y Cristo también tiene la primacía en la predicación de la palabra. Y de hecho aquí vemos cómo Pablo habla de su ministerio, pero si Dios no hubiera llamado a Pablo, ¿Pablo hubiera predicado la palabra? No. Si Dios no hubiera dado dones a Pablo, tampoco hubiera sido posible. Si Dios no hubiera movido el corazón de Pablo, tampoco hubiera sido posible. Si Dios no mueve tu corazón y el mío, ¿podemos predicar la palabra? Complicado. Es porque Dios obra que predicamos la palabra a todo hombre y a toda mujer para salvación. Así que dice, y hay que tener en cuenta cuando leemos a partir del versículo 24 que Pablo estaba en la cárcel. Estaba encarcelado, no sabía si iba a ser ejecutado, porque todavía no había habido un juicio realmente, no sabía qué iba a ocurrir. Y dice, ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la Iglesia. Y este versículo es algo complicado, porque podría parecer que es que nosotros completamos el sufrimiento de Cristo. Pero Cristo ya sufrió en la cruz y su sufrimiento fue completo. Fue consumada su obra. Cuando Él iba a entregar su alma, ¿qué dijo? Consumado es, está completado, está terminado. No hay más sufrimiento que añadir, no hay más sacrificio que añadir. Sin embargo, si nos paramos a mirar este versículo, está hablando de su cuerpo, que es la Iglesia. La Iglesia continuará sufriendo desde la primera hasta la segunda venida de Cristo. Y esos sufrimientos continúan y continuarán. Unos hermanos sufrirán más, unos hermanos darán su vida por Cristo, serán ejecutados por su fe, otros no, otros sufrirán de otra manera, unos tendrán más sufrimiento, otros. Sabemos que los apóstoles, todos o casi todos, fueron asesinados por Cristo. Y sabemos que a lo largo de la historia muchos hermanos han sido asesinados y ejecutados por su fe en Cristo. Y va a continuar sucediendo. Y por la fe en Cristo sufrimos persecución. Por la fe en Cristo sufrimos oposición cuando hablamos. Sufrimos burla. Sufrimos rechazo. En este caso Pablo estaba sufriendo prisión. Y después sufriría también su ejecución unos años después, un tiempo después. Y creo que aquí está hablando de eso. No está hablando de que haya que completar el sufrimiento de Cristo, ¿vale? Pero todas estas cosas se pueden leer y se pueden malinterpretar si no tenemos en cuenta otros pasajes. Pablo fue hecho ministro conforme a la administración de Dios. Dios es el que dio esa administración, Dios es el que da los dones, Dios es el que hace que unos sean pastores, otros sean maestros, otros sean diáconos, otros sirvan, otros hagan esto, otros hagan lo otro, etcétera, etcétera. Dios es el que reparte y el que reparte los dones en la Iglesia. Por eso Él es la cabeza, porque Él es el que la dirige.
Ahora, la administración que le fue dada a Pablo, la predicación de la palabra, había sido un misterio hasta la primera venida de Cristo. Los antiguos sabían de un Mesías, sabían que iba a venir un Mesías, pero el Evangelio tal y como lo conocemos hoy había sido un misterio. Dice el 26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo manifestado, Cristo crucificado, Cristo resucitado. Ese es el mensaje, el misterio que ahora ha sido revelado. Es un misterio que ahora ha sido revelado. Tenemos el privilegio de conocer este misterio revelado, y es a través de este misterio, la predicación del Evangelio, mediante la cual hay salvación. Dicen Romanos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al gentil. Ese es este misterio, el Evangelio de Cristo. Y Pablo aquí tiene muy clara una cosa. Este misterio, el Evangelio, es el que proclama a todos los hombres, creyentes y no creyentes, niños y mayores, jóvenes y más ancianos, hombres y mujeres, a todos, enseñando a todos con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, toda la palabra de Dios. Así que cuando se predica la palabra, el fin debería ser presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Sabemos que solamente aquel que cree en Cristo puede ser presentado perfecto en Cristo por los méritos de Cristo, lógicamente. Con ese fin trabajaba Pablo. Con ese fin debemos predicar nosotros el Evangelio, porque el Evangelio es luz en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Y esto, la primacía, la tiene Cristo en esto también. Si Cristo no obrara en el corazón de las personas, aunque le habláramos el Evangelio, las personas no responderían al Evangelio nunca. Es porque Cristo obra, porque Cristo hace, porque su Santo Espíritu está obrando en nosotros, que nosotros podemos crecer, que nosotros nos hemos podido convertir y que nosotros podemos permanecer hasta el día de Jesucristo. Dice el 29, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo está trabajando, está predicando la palabra, está predicando el Evangelio, ese misterio que había estado oculto, pero teniendo claro que es según el poder que obra poderosamente en él. Así que Pablo no era más que un siervo inútil en manos de Dios, pero que se convirtió en un siervo muy útil porque estaba en Cristo. Ahora, ¿nosotros realmente estamos trabajando para Cristo? ¿Estamos predicando la palabra de Dios? Habiendo visto que Cristo es el Creador, que Cristo es el Redentor, que Cristo es la cabeza de la Iglesia, que Cristo nos ha dado la Iglesia como medio de gracia para crecer en este mundo, que Cristo nos ha dado al Espíritu Santo, que Cristo ha tenido esta misericordia y este perdón y esta compasión, si Cristo ha hecho todas estas cosas para que prediquemos la palabra y para que llevemos fruto, ¿cómo estoy respondiendo yo a esto? ¿Estoy realmente predicando a todo hombre, proclamando su mensaje y su evangelio a todo hombre, para que todo hombre conozca su sabiduría y su salvación? ¿Soy consciente de que es Dios obrando poderosamente el que hace posible todo esto? Pues en eso estamos, hermanos. No es posible que andemos como es digno, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra, fortalecidos y perseverando, si Dios no nos capacita
y si Dios no nos mueve, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú haces posibles todas las cosas. Te damos gracias porque tú nos diste aliento de vida física, pero también aliento de vida espiritual. Te damos gracias, Señor, porque te hiciste hombre y moriste por nosotros. Te damos gracias porque fuiste el primero en resucitar. Te damos gracias porque cuando tú vuelvas seremos resucitados contigo. Te damos gracias, Señor, porque siendo el Dios que tiene la primacía en todo, nos has salvado, nos has librado de la muerte eterna, nos has trasladado de ese mundo de tinieblas al reino de tu Hijo. Nos has dado vida abundante. Nos permites andar agradándote y llevando fruto. Nos permites, Señor, permanecer anclados en la fe. Nos permites perseverar hasta el fin. Gracias, Señor, por un don tan perfecto, tan indescriptible. Bendito y alabado seas. En el nombre de Cristo. Amén.